Vamos entonces a leer nuevamente el pasaje que estudiamos en esta mañana y vamos a leer 1 Pedro, capítulo 1, del versículo 17 al 25. Así como están sentados, si me siguen con su vista, dice la palabra de Dios. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes, y mediante el cual creen en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que su fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. Ahora ustedes tienen un pequeño folletito donde está el bosquejo del sermón para que vayan siguiendo los diferentes puntos del sermón. Así que el tema que queremos comenzar a discutir y estar compartiendo semana tras semana es qué es la iglesia. La predicación anterior hablamos acerca del Dios con el cual nosotros creemos y con el cual estamos tratando. Dijimos que este Dios en el cual nosotros creemos es un Dios que nos ha llamado a tener esperanza, es un Dios que es santo, así que debemos tener mucho cuidado la manera como nos conducimos y cómo estamos viviendo delante de su presencia, y también es un Dios que nos ha redimido, nos ha llamado y nos ha redimido. Este es el llamado de Dios. ¿Qué es la iglesia? Es una pregunta muy importante que se relaciona con esto, porque muchas veces nuestras ideas y nuestros pensamientos respecto a qué es la iglesia son pensamientos muy, incompletos. A veces pensamos que la iglesia es el edificio. Decimos, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el edificio, y a veces en el pasado recuerdo que en las iglesias existía mucho este sentimiento de que el edificio es sagrado, ¿no? No hables, no levantes la voz en el edificio, no corran, que los niños no corran en el edificio, que, que las personas se comporten en cierta manera en el edificio porque esta es la casa de Dios. Bueno, debemos tener respeto cuando nos reunimos y por supuesto debe haber un profundo sentido de reverencia, pero no por el edificio. ¿Sí me explico? El edificio no es la casa de Dios. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. En el Nuevo Testamento claramente se nos indica que el templo de Dios no es el edificio. El templo de Dios son los creyentes. Es cada creyente en lo individual, pero en realidad el templo de Dios es la comunidad de creyentes. Entonces, cuando nosotros definimos la iglesia como el edificio, estamos definiéndola de una manera incorrecta, ¿sí? Algunas otras personas a veces piensan que la iglesia es la denominación, y seguimos teniendo estas ideas muy marcadas con respecto a qué es la iglesia basada en las tradiciones humanas. Las denominaciones a veces son cosas indispensables y necesarias porque iglesias se distinguen por ciertas cosas que tienen en sus creencias, pero eso no quiere decir que la iglesia es la denominación. Nosotros somos de denominación bautista, pero esto no nos define. No nos define la denominación. ¿Entiende lo que quiero decir? Nosotros no ponemos el nombre de bautista como lo más importante y después la escritura. No. Somos de una denominación bautista porque pertenecemos a un compañerismo de iglesias, pero lo que define nuestra iglesia es la escritura, es la palabra de Dios. Así que esa es la manera como debemos pensar. La iglesia no es la denominación.
Entonces, ¿qué es la iglesia, mis hermanos? ¿Qué es la iglesia? Tengo 3 respuestas de acuerdo al pasaje que acabamos de leer. Se las voy a ir dando una por una. El punto número 1, ¿qué es la iglesia? La iglesia es la comunidad de los que han sido redimidos. O ahí en su hojita puede poner redimidos, la comunidad de los que han sido redimidos. En primer lugar, la iglesia no es ni el edificio ni la denominación, la iglesia son las personas. La iglesia es usted y soy yo. Si usted es un creyente en Cristo, usted ha sido redimido, y si usted ha sido redimido, usted es parte de la iglesia. Este concepto de la iglesia en el Nuevo Testamento muchas veces se explica en 2 maneras. La iglesia en el Nuevo Testamento se puede referir a la iglesia en su totalidad, que significa que se refiere a todos los creyentes que existen en el mundo y que han existido a través de la historia. Esa es una manera de entender la iglesia, pero también la iglesia en el Nuevo Testamento se refiere a la iglesia local, es decir, una iglesia que existe en una comunidad en particular. Entonces, la iglesia es una comunidad, es un grupo de personas que están juntas y que están reunidas porque han sido redimidos. O el apóstol Pedro nos dice en el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Vea usted esa palabra, sabiendo que fuisteis rescatados. Esa palabra rescatados es la palabra griega que debería traducirse mejor redimidos. Y la semana anterior les expliqué que la palabra redimidos significa el esclavo que es comprado por precio. En la antigüedad las personas caían en esclavitud por diferentes razones. A veces el esclavo se vendía como esclavo porque tenía una deuda muy grande que no podía pagar, y entonces para pagar esa deuda se vendía a sí mismo como esclavo. A veces los esclavos se ofrecían, eran esclavos por guerra, eran esclavos porque eran capturados, pero en la antigüedad siempre se tenía la idea de que una persona podía pagar el precio de su esclavitud, y si podía pagar ese precio, entonces podía ser liberado y podía ser considerado libre. Ahora, el apóstol Pedro está usando esta misma imagen para decir, ustedes fueron redimidos, ustedes fueron comprados, ustedes fueron rescatados. Nuestra traducción usa esta expresión, ¿verdad? Rescatados. Ahora, el apóstol usa estas expresiones, mis hermanos, para referirse a los creyentes, a aquellos que han sido comprados. Ahora dice, ¿de qué fuimos redimidos? Esta es la pregunta. Dice el apóstol, sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir. ¿De qué fuimos rescatados? De nuestra vana manera de vivir. ¿Qué significa eso? La palabra vana, busqué aquí la traducción, es la palabra griega mataías, que tiene varios significados. En primer lugar, una vida vana, mataías significa es una vida inútil. Es una vida que no tiene un fruto. Es una vida que no tiene un resultado positivo. Es una vida vacía, donde no existe. Hace rato en la escuela dominical hablábamos y decíamos, si una persona niega la existencia de Dios, entonces le preguntábamos a esa persona, si usted niega que Dios existe, la pregunta entonces es, ¿cuál es el propósito de la vida? Si Dios no existe, y si no existe un ser que creó todas las cosas, ¿cuál es la razón de nuestra existencia? ¿Para qué vivimos? La pregunta es, ¿vivimos solamente para obtener cosas materiales, para tener dinero, para tener las cosas, sentirnos bien? Aún la pregunta permanece, ¿qué ocurre después de eso? ¿Qué ocurre cuando desaparecemos de este mundo? ¿Para qué estamos aquí? Y la pregunta que la persona que niega la existencia de Dios no tiene respuestas para estas preguntas. El apóstol Pedro nos dice, ¿por qué? Porque es una vida vacía. Una vida sin poder. ¿Qué quiere decir esto de que es una vida sin poder? Es una vida donde las personas están controladas por sus pasiones. Lo que los controla son los deseos que hay en su corazón. Y en nuestra sociedad, la sociedad actual, mis hermanos, es una sociedad que ha rechazado la palabra de Dios, que ha rechazado a Dios y que ahora glorifica al ser humano y le dice al ser humano, lo importante eres tú.
Lo importante son los deseos que hay en tu corazón. Lo importante es tu propia felicidad. Y le dice a la persona, tienes que buscar tu satisfacción personal, porque la vida no tiene ningún propósito. Entonces el único propósito que es tu propio placer, tu propia bienestar. Y aquí bajo este principio encontramos entonces la disolución familiar. ¿Por qué la disolución familiar? Porque las personas vienen y dicen, bueno, yo ya no soy feliz. Vienen con sus esposos y con sus esposas y le dicen, tú ya no me haces feliz, ¿no? Ya no encuentro placer en ti, ya no encuentro satisfacción en ti. Entonces, ¿cuál es el resultado? Como la filosofía del mundo me dice que yo tengo que buscar mi propio placer y mi gozo y ya no lo encuentro en ti, ¿qué hago? Voy a buscar otra persona con la cual sí encuentre eso que ya no puedo encontrar contigo. La vida vacía es una vida sin poder, porque la filosofía de este mundo le dice a las personas que vivan de acuerdo a los deseos que tienen en su corazón. Es una filosofía permisiva que le dice a la gente, haz lo que deseas en tu corazón. Eso que deseas es lo que debes hacer. Y lo que no entienden es que esta filosofía hace a las personas esclavos de sus pasiones. Y entonces las personas son esclavos, siguen sus pasiones, siguen sus deseos, los vicios, el alcohol, el sexo, las cosas materiales, el dinero. Todas esas cosas son las cosas que la gente valora y que son importantes. Pero la Biblia dice, esta es una vida sin poder. Es una vida donde algo más te controla. Tú no te controlas a ti mismo. Hay un deseo interior que te controla. Es una vida sin verdad. Una vida que se vive bajo el engaño. Uno de los pasajes más contundentes está en el libro de Proverbios, cuando dice que el necio se tropieza y no sabe ni en qué se tropezó. ¿Qué quiere decir eso? Que la vida de la gente, todos nosotros vamos a experimentar dificultades y situaciones y problemas. Cuando tú no tienes la esperanza de Dios en tu vida, déjame preguntarte, ¿en qué confías? Cuando las cosas van mal en tu vida, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí? A veces decimos, es que yo soy demasiado fuerte, soy demasiado capaz, soy demasiado inteligente. La pregunta es, cuando pierdes tu fuerza, tu inteligencia, tu capacidad, cuando caes enfermo, cuando estás en problemas, cuando las cosas en que confiabas son quitadas, ¿en dónde queda tu sabiduría y tu capacidad? El apóstol Pedro dice, ustedes vivían en esta condición, sin esperanza, una vida sin poder, sin fruto, sin razón. Una vida que no conducía a nada, una vida vacía, que no tenía propósito. Una vida en el pecado. Una vida que invertía los valores. Una vida que llamaba a lo bueno malo y a lo malo llamaba bueno. Una vida que miraba las cosas de Dios y escupía y despreciaba las cosas de Dios, pero amaba todas aquellas cosas aborrecibles. Y el apóstol Pedro dice, de esta vida vana, Dios los redimió. Éramos esclavos de estas cosas. Y el apóstol Pedro dice, pero ustedes fueron redimidos, sabiendo que fueron redimidos. Fuimos comprados. Pero también no solamente dice eso, sino nos dice que fuimos comprados de esta vana vida, nos dice que fuimos comprados a un costo muy alto. Nos dice, fuimos comprados no con cosas corruptibles como oro o plata, las cosas que el mundo valora, las cosas que la gente valora, las posesiones materiales. Él dice, no fuiste comprado con eso, sino fuimos comprados con algo mucho más costoso. Hermanos, la salvación es gratuita. Es una redención que Dios ofrece gratuitamente a aquel que cree. Pero eso no significa que fue barata. Es una redención que tuvo un costo altísimo. ¿Cuál fue ese costo, mis hermanos? El costo es este, nos dice el apóstol, con la sangre preciosa de Cristo, versículo 19, como un cordero sin mancha y sin contaminación. En primer lugar, con la sangre. ¿Qué significa esto? El principio a través de toda la Escritura, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Queridos hermanos,
las ofensas que nuestro pecado causan a un Dios santo, al Dios santo en el que creemos, estas ofensas que nosotros causamos a través de nuestro pecado, no son cosa pequeña. El pecado del ser humano no es un pequeño defecto, no es una pequeña maldad, no es una cosa que se dice pequeña, es una gran ofensa ante los ojos de Dios. Y nosotros en nuestra mente pensamos y decimos, bueno, yo tengo mis defectos, pero no soy tan malo. No, déjame decirte, la Escritura no dice eso. La Escritura no dice que tú eres una persona buena en el fondo y que tienes pequeños defectos. No, la Escritura dice que tú y yo somos pecadores de pies a cabeza. Cada pedazo de nuestro ser está contaminado con un pecado horrible que merece el juicio y la ira de Dios. Y Dios, para perdonarte a ti y perdonarme a mí, tomó una decisión. Porque el castigo, el pecado, demanda castigo. El crimen demanda castigo. Pero Dios tomó una decisión. ¿Sabes cuál fue esa? Que para perdonarte, a ti y a mí, Él decidió absorber sobre sí mismo el castigo. Así que el Hijo de Dios vino a este mundo, ¿cierto? Y Él vivió una vida perfecta. ¿Y qué fue lo que hizo? Él tomó sobre sí mismo el castigo que tú y yo merecíamos. El perdón siempre requiere que alguien absorba el castigo por la maldad. Si alguien te hace un mal, si una persona te ofende y tú perdonas a esa persona, tú estás aceptando llevar, ¿sí me explico?, el castigo por esa maldad. No sé si me explico. Cuando Dios nos perdona, mis hermanos, tiene que hacerlo sobre la base de la justicia. Tiene que haber un castigo por el pecado. Así que Dios tenía que absorber sobre sí mismo el castigo que nuestros pecados merecían. Y cuando Cristo fue a la cruz, vertió su sangre para con su sangre satisfacer el pago que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Entonces la salvación es gratuita para aquel que cree, pero tuvo un costo altísimo. ¿Cuál es este? La sangre preciosa del Hijo de Dios. Y luego nos dice que es esta sangre preciosa, dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dos imágenes preciosas, porque en el Antiguo Testamento el pecador tenía que venir delante de Dios y tenía que ofrecer un animal en sacrificio, pero ese animal tenía que ser perfecto. ¿Por qué? No podía tener ningún defecto, porque ese animal representaba ¿a quién? A Cristo. Cristo, quien vivió una vida perfecta. Solamente ha existido una sola persona, mis hermanos, que ha vivido la ley de Dios de manera perfecta. Esa persona es el Señor Jesucristo. Él fue el único que vivió de manera perfecta. Nadie más ha podido vivir de manera perfecta delante de Dios. Todos somos pecadores, pero Él no fue pecador, Él vivió de manera perfecta. Y cuando fue a la cruz, ofreció un sacrificio perfecto delante de Dios. Un cordero sin mancha, sin contaminación. Pero fíjate en la expresión cordero. ¿Cuál es la diferencia entre un cordero y otro tipo de animales? Bueno, la Escritura nos dice que el Señor fue, en Isaías 53 nos dice que como un cordero cayó, no abrió su boca, enmudeció. No resistió a los que lo apresaron, no resistió a los que lo latigaron, no resistió a los que lo pusieron en la cruz. Él cayó, porque sabía que esa era la voluntad del Padre para Él. Porque en esa cruz Él iba a ofrecer su vida en salvación por nosotros. Y el Padre lo iba a juzgar a Él, para no juzgarle a usted y a mí. Entonces la salvación tiene un alto costo. Los redimidos, los que han sido comprados, fueron comprados y la salvación les fue ofrecida a ellos de manera gratuita, pero esta salvación tuvo un costo enorme. Es el costo de la sangre preciosa del Cordero perfecto de Dios, que fue puesto en la cruz por nuestra maldad. También el apóstol Pedro entra en un terreno mucho más profundo, porque nos dice en el versículo 19 y 20, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, Él fue perfecto, no había en Él una sola sombra de maldad. Pero en el versículo 20 mira a la eternidad y dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Aquí el apóstol está mirando al decreto divino antes de que el mundo existiera.
Fíjese lo que Pedro nos está diciendo. Nos está hablando de este gran tema de la elección y la predestinación. Aún antes de que el mundo existiera, aún antes de que Dios creara todas las cosas, ya el Cordero de Dios había sido destinado. ¿No es esto un gran misterio? Que todavía el hombre no había sido creado y el Cordero ya estaba destinado para eso, porque Dios sabía que cuando el hombre fuera creado, el hombre iba a necesitar un mediador, iba a necesitar del Cordero. Así que el apóstol nos dice, nos habla de esta predestinación, aún desde antes de la fundación del mundo, en que Dios está mirando hacia el futuro y está mirando lo que va a ocurrir y está decidiendo en su elección soberana al Cordero y a los elegidos en el futuro. ¿Sí? Pero después nos dice que fue destinado desde la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Esta palabra postreros es últimos, en los últimos tiempos, por amor de ustedes. ¿Por qué apareció el Señor Jesucristo? Apareció por amor. ¿De quién? De los elegidos, de aquellas personas a quienes Dios puso su amor y su misericordia para salvarles. Así que Él habló y Él hizo esto. Está mirando al decreto eterno, está mirando más allá de nuestra capacidad de entender para mirar la mente de Dios. Y por último, mis hermanos, nos dice aquí, para creer en un único mediador. En el versículo 21 dice, y mediante el cual creéis en Dios. Queridos hermanos, Él es el único mediador, no hay otro mediador. Quiero ser muy claro sobre esto. ¿Por qué? Vea lo que el pasaje dice que creemos, pues mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos. Es decir, Dios resucitó a Cristo de los muertos y le dio gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Déjeme preguntarle, ¿qué significa la resurrección de los muertos? Bueno, ya dije que el Señor Jesucristo vivió una vida perfecta y cuando fue a la cruz, ¿sí?, tomó sobre sí mismo el castigo que nosotros merecíamos. En la cruz, yo deseo que usted entienda, en la cruz no es solamente el castigo físico, no solamente el dolor físico lo que está pasando en la cruz. En la cruz lo que el Señor está sufriendo es toda la ira y el enojo del Dios Padre en contra del pecado de usted y del mío. Hay más ahí que solamente el dolor físico de la cruz. Por eso ve al Hijo diciendo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque el Padre está juzgando a su propio Hijo. Dios el Padre ahora es un juez terrible, temible, y está levantando su mano santa para castigar a su propio Hijo. No por el pecado que Él cometió, sino por el pecado que usted y yo, que el mundo, ha cometido. Pero después, ¿qué ocurre al tercer día, mis hermanos? Al tercer día, ¿qué ocurre? El Hijo de Dios se levanta con gloria. Y el apóstol Pedro nos dice aquí que fue Dios quien resucitó a Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es la resurrección? La resurrección es el último grito de victoria. La resurrección significa, mis hermanos, que este sacrificio que el Hijo de Dios ha ofrecido, que el Cordero de Dios, destinado desde antes de la fundación del mundo, este sacrificio ha sido aceptado ante los ojos del Padre. El Padre ha mirado a su Hijo y ha quedado complacido con la gracia que ha mostrado en ofrecerse a sí mismo en salvación por el mundo, y ha levantado a su Hijo, ha vencido sobre la muerte. El enemigo que es la muerte, la consecuencia principal del pecado, queda destruida en el momento que el Señor Jesucristo es levantado. Y además nos dice el apóstol Pedro, no solamente lo resucitó, sino le dio gloria. La Escritura nos dice que el Señor Jesucristo ascendió. ¿Y a dónde está ahora? Está sentado ¿a dónde? A la diestra del Padre, en el lugar de honor. El lugar de honor, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Entonces, déjenme preguntarle, ¿hay más mediadores? ¿Hay otras personas que pueden ser su mediador entre usted y Dios? ¿Cómo? No existe, en la Escritura no puede haber. ¿Por qué? Solamente uno fue el que sufrió un sacrificio perfecto, fue resucitado y fue exaltado. Solamente uno. Entonces, si usted dice, bueno, es que otra persona, María o los santos, también son mediadores, la Escritura no dice eso. La Escritura dice aquí que aquellos que han sido redimidos ponen su fe ¿en quién?
mediante el cual creéis en Dios, mediante el cual creéis en Dios. ¿En quién creemos? En Cristo. Es a través de Él que creemos en Dios. Y si usted, le digo esto con mucho respeto, si usted no cree en Dios por medio de Cristo, entonces usted no conoce la salvación. Usted no conoce la gracia. Usted no es parte de esta comunidad de personas que han sido redimidas. Ve con cuánto detalle el apóstol Pedro define qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La comunidad de redimidos. Personas que han sido redimidos por la gracia de Dios. Porque el Hijo de Dios hizo este gran sacrificio y nos compró a este gran precio. Y Él es nuestro único mediador y fuera de Él no hay más. Segundo punto. ¿Están todavía conmigo? Segundo punto. La comunidad. ¿Qué es la iglesia? La comunidad de los que han obedecido a la verdad. Ahí llenen su papelito, obedecido a la verdad. Vamos a leer el versículo 22. En el versículo 22, el apóstol Pedro dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. La segunda parte de este versículo lo vamos a dejar para la semana siguiente. Pero en la primera parte, el apóstol Pedro dice que nosotros que fuimos redimidos, ¿verdad? Que invocamos al Padre como Padre, dice que fuimos purificados por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Ahora, ¿qué significa esto de la obediencia a la verdad? Porque pareciera que el apóstol Pedro está diciendo que entonces fuimos salvos por nuestra obediencia. Y cualquier persona podría confundirse, podría decir, bueno, si el apóstol Pedro está diciendo que fuimos salvos por nuestra obediencia, entonces somos salvos por nuestras obras. Pero eso no es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Yo sé que existe la tentación de interpretar al apóstol de esta manera, pero le voy a explicar lo que el apóstol está diciendo. En primer lugar, porque entendemos que la escritura es clara con respecto al hecho de que nosotros no somos salvos por lo que nosotros podemos hacer. Somos salvos ¿por qué? Por lo que Cristo hizo. Ya describimos todo lo que el Señor Jesucristo hizo. Si usted confía en usted mismo, usted va a perecer. Porque la justicia de usted no es perfecta. La justicia de Cristo fue perfecta. Así que el verdadero creyente tiene que quitar de su corazón la idea de que puede confiar en su propia justicia. Y tiene que hacerla a un lado y tiene que confiar única y exclusivamente en la justicia de Cristo. Por eso el llamado al arrepentimiento, y eso es lo que el apóstol Pedro está explicándonos aquí con respecto a la obediencia a la verdad. Esta obediencia no es una obra para merecer la salvación. Efesios 2:8 nos dice, la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero ciertamente la salvación es una obra que es la purificación del Espíritu. Porque si usted ve, dice, habiendo purificado vuestras almas, mediante el Espíritu. El Espíritu de Dios obra en nosotros la purificación. Pero ¿por qué usa la expresión obediencia? En Hechos 17, el apóstol Pablo les dice a los atenienses eran estas personas, filósofos, inteligentes, que pensaban que tenían la sabiduría, y el apóstol se para en medio de ellos, en el lugar donde todos los filósofos discurren, y el apóstol empieza a predicar este mensaje y les empieza a decir, yo los veo a ustedes que son muy religiosos y veo que tienen altares a todos estos dioses, yo vengo a hablarles de este Dios. Encontró un altar que decía ahí, al Dios no conocido, porque ellos tenían miles de dioses, y por si algún Dios les faltaba y no sé, ¿cómo se dice? No habían completado todos, tenían un altar que decía ahí, al Dios no conocido. Y el apóstol Pablo entonces comienza a predicarles y les dice, este Dios que ustedes no conocen, ese es el Dios que yo les predico. ¿Y sabe cómo comienza hablando? Diciendo, es el Dios que hizo los cielos, la tierra y el mar, y que hizo al hombre, y que ha hecho de un solo linaje, ha hecho todos los seres de la tierra, y les ha dado a los hombres libertad de que hagan lo que quieran. Dice, pero hoy, este Dios que no habita en templos hechos por manos humanas, dice el apóstol Pablo, este Dios que hizo al ser humano de un solo linaje, este Dios hoy, dice el apóstol,
hoy manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Oh, queridos hermanos, el Evangelio, escuche bien lo que voy a decir, y si lo quiere anotar, anótelo. El Evangelio no es una opción. El Evangelio es ¿qué? Es un mandato. Es un llamado del Rey, es un llamado del dueño de nuestras vidas, quien nos manda y nos llama. ¿Y qué nos está mandando? Que nos arrepintamos. Y aquí este llamado es para todos. Nunca podemos decir, oh, es que esta persona no necesita arrepentirse. Siempre trato de aclarar a mis hermanos, cuando ven personas que son personas del mundo y dicen, es que esa persona es tan buena que lo único que le falta es creer en Dios porque es tan buena. Es mucho mejor que muchas personas que conocemos en la iglesia. Bueno, déjeme explicarle que ninguna persona es lo suficientemente buena como para merecer la gracia de Dios. Ninguna persona es suficientemente buena, ¿sí? Las personas reciben la salvación por la gracia de Dios, pero Dios manda a todas las personas que se arrepientan. Y si usted es un pecador terrible y anda cometiendo cosas terribles, a lo mejor está engañando a su esposa, a lo mejor está engañando a las personas, cometiendo fraude con dinero, a lo mejor está haciendo cosas terribles, está abusando de personas, Dios le dice hoy, arrepiéntete. Y esto no es una opción. Dios no está diciendo, si usted quiere, a veces cuando le hablamos el Evangelio a las personas les decimos, mira aquí está el Evangelio, si tú quieres lo puedes aceptar, si no lo quieres aceptar no lo aceptes, es tu decisión. No, el Evangelio no es una opción. Dios no te da la opción de rechazar el Evangelio. Por supuesto tú lo puedes rechazar, pero lo rechazas en rebelión. Lo que Dios te manda, ¿qué cosa es? Que te arrepientas. Y por eso el apóstol Pedro dice aquí, ustedes que han obedecido a la verdad. Pero no solamente el pecador que anda haciendo maldades debe arrepentirse. ¿Sabe quién también debe arrepentirse? El religioso que está en la iglesia. La persona que piensa que es justa en sí misma y que piensa que merece la salvación porque se porta bien. Esa persona también tiene que arrepentirse. ¿Y tiene que arrepentirse de qué? De confiar en su propia justicia. Y Dios manda al religioso y al pecador, a los dos, arrepiéntanse. Y el apóstol Pedro entonces nos explica, ¿qué es la iglesia? La iglesia es la comunidad de aquellos que han obedecido a este mandato, se han arrepentido de sus pecados y se han vuelto al Señor, quien murió por ellos. ¿Se entiende esto, mis hermanos? Entonces, ¿qué es la iglesia? Es una comunidad. Es una comunidad de personas que han sido redimidas por la sangre de Cristo. Es una comunidad de personas que han obedecido a la verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ha puesto eso en sus corazones. Vea el punto número 3. El punto número 3 dice, la comunidad de los que han nacido de nuevo. Ponga ahí en su hoja, nacido de nuevo. En el versículo 23, el apóstol Pedro continúa explicándonos, siendo renacidos. ¿Ve esa expresión? Siendo renacidos. Esa expresión renacido, que es una expresión un poquito anticuada para nosotros hoy, significa nacido de nuevo. Siendo nacidos de nuevo. Eso es lo que el apóstol está diciendo. Siendo nacidos de nuevo. Y luego dice, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Esa expresión simiente es una expresión antigua también para nosotros. Pero simiente significa semilla. Significa aquello que nos hizo germinar. Así que el apóstol está diciendo, ustedes nacieron de nuevo, no de una naturaleza corruptible, sino de una naturaleza incorruptible. Eso es lo que él está diciendo. Y está diciendo, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que la iglesia es la comunidad de los que han nacido de nuevo. El nuevo nacimiento, queridos hermanos, es una obra del Espíritu en el corazón. Por eso dice que fuimos nacidos de una naturaleza, una semilla, no corruptible, sino incorruptible. Si van conmigo a Juan 1:12, vamos a ver el Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan vamos a tener esta explicación con más cuidado. Capítulo 1, y algunos de ustedes conocen este pasaje. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron,
Nos está hablando de que el Verbo se hizo carne, vino, ¿verdad? Su luz alumbra a todo hombre. En el versículo 11 nos dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Y en el 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, usted lee la palabra potestad, significa el derecho, la autoridad, de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que le recibieron. Pero vea el versículo 13, los cuales no son engendrados. ¿Ve esa palabra engendrar? Engendrar significa nacer, significa concebir. Los cuales vuelven a nacer, son concebidos, dice, no de voluntad de carne, es decir, no de voluntad de hombre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual. Cuando Jesús discutió o habló del nuevo nacimiento en el capítulo 3 de Juan, y le estaba explicando a Nicodemo lo que el nuevo nacimiento era, usó dos expresiones. Él dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y después Nicodemo dijo, ¿cómo puedo nacer de nuevo siendo viejo? Y Jesús le dijo, si no naces de agua y del Espíritu. Ahora, ¿qué significa esto? Y Nicodemo seguía sin entender. Y Jesús le dice, Nicodemo, oyes al viento, el viento sopla y oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Dice, así es todo el que es nacido de Dios. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? En primer lugar, la ilustración del viento significa que el nuevo nacimiento es algo que ocurre de manera invisible y espiritual en el corazón del ser humano. Es una cirugía divina que no hace usted ni hago yo. Por eso dice Juan, no es de voluntad de carne ni de voluntad de varón. ¿Quién hace esa cirugía divina? El Espíritu de Dios. La opera en el corazón. ¿Sí? ¿Qué ocurre con esa cirugía divina, mis hermanos? ¿Qué ocurre en el corazón? Queridos hermanos, esto es lo que Dios hace. La Escritura dice que el ser humano está muerto en sus delitos y pecados. Somos muertos en nuestros delitos y pecados. En otro pasaje dice que el corazón del hombre, todo lo que desea es de continuo el mal. Así que muertos en nuestros delitos y pecados y deseando hacer lo malo, ¿cómo podemos volvernos a la palabra de Dios si el deseo de nuestro corazón es hacer lo malo? Pero aquí es donde viene la obra del Espíritu. ¿Qué es lo que el Espíritu hace en el corazón del ser humano? Cuando el ser humano escucha el Evangelio, el Espíritu de Dios cambia nuestros afectos. ¿Qué significa esto? El Espíritu de Dios viene y nos ayuda a entender primero nuestra condición de pecadores. Soy un pecador delante de Dios. Yo no había entendido eso antes, pero de repente algo me hace entender la condición en la que me encuentro delante de Dios. Esa persona que te hace entender eso es el Espíritu de Dios. No es el predicador que está hablando, no es el hermano que te está compartiendo, es la voz de Dios hablando a tu corazón, que te hace entender tu condición. Segunda cosa, el Espíritu nos hace entender cuán desesperadamente necesitamos a Cristo. Porque cuando nosotros estamos lidiando con este asunto de que somos pecadores, el Espíritu nos revela, eres un pecador, mereces la condenación, pero solo el Hijo de Dios es tu única esperanza para salvarte. Esta es la obra del Espíritu, mis hermanos. El Espíritu pone en nuestro corazón un deseo que no teníamos antes. ¿Cuál es ese deseo que el Espíritu pone en nuestro corazón? El deseo de volvernos de nuestros malos caminos y volvernos al Señor. El deseo de obedecer a la verdad. Algo que no existía antes. Porque antes en nuestro camino íbamos en nuestros pecados y amábamos nuestro camino y deseábamos hacer estas cosas malas. Pero de repente el Espíritu nos interrumpe y nos lleva a entender nuestra condición y nos lleva a mirar nuestra necesidad de Cristo. Y el Espíritu pone en nosotros el deseo de aspirar a una limpia conciencia. ¿Cuál es la aspiración del verdadero creyente? El verdadero creyente entiende que está viviendo delante de un Dios que es santo. ¿Y cuál es la aspiración de su corazón? Quiero vivir en santidad. El apóstol Pedro de nuevo, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, ¿qué dice el apóstol? Condúzcanse en temor. No juegues con Dios. Estos pensamientos son los pensamientos que el Espíritu pone en nuestro corazón. Él es quien obra en nosotros la salvación.
Así que cuando el apóstol Pedro está diciendo que fuimos renacidos, no de una naturaleza corruptible, sino incorruptible, está hablando de la obra del Espíritu. Pero también añade que fuimos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo a Nicodemo? Jesús le dijo a Nicodemo, tú necesitas nacer de agua y del Espíritu. Ya hablé de la descripción de cómo el Espíritu opera esta cirugía divina en el corazón del ser humano. Pero el agua a la que Jesús se refirió es el agua de la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios, estos dos elementos son necesarios para la salvación en la vida de una persona. La palabra de Dios tiene que ser proclamada y enseñada, y el Espíritu es quien opera en el corazón de las personas. Queridos hermanos, nosotros no salvamos a las personas. Quien salva a las personas es el Espíritu de Dios. Pero ¿cuál es la responsabilidad nuestra? La responsabilidad es explicar la palabra de Dios a las personas y hacerlo correctamente. ¿Por qué estamos estudiando en la escuela dominical este material para aprender cómo compartir el Evangelio? Porque necesitamos ser expertos en cómo compartir el Evangelio correctamente a las personas, para que ellos, escuchando la palabra de Dios, el Espíritu de Dios obre en sus corazones y vengan a la fe y a la salvación. En Romanos 10, 17 nos dice que el oír, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Entonces, estos dos elementos son necesarios para que el nuevo nacimiento ocurra en la vida de una persona que va a venir a la salvación. Entonces, resumiendo, ¿qué es la iglesia? La iglesia es una comunidad, número uno. Es la comunidad de los que han sido redimidos. La iglesia es la comunidad de los que han obedecido a la verdad. Han obedecido este mandato de arrepentirse y se han vuelto al Señor. Y la iglesia es la comunidad de los que han nacido de nuevo, porque Dios ha obrado en sus corazones. Entonces, vamos a tomar un minuto nada más para terminar. Y quiero preguntarles, ¿cuántos de ustedes pertenecen verdaderamente a la iglesia? Mira, no te estoy preguntando hoy si perteneces a esta iglesia. No te estoy preguntando si tú consideras que eres un miembro de esta iglesia. Te estoy preguntando si perteneces verdaderamente a la iglesia espiritual e invisible. Lo que te estoy preguntando es si has sido redimido. Lo que te estoy preguntando es si has obedecido a la verdad. Lo que te estoy preguntando es si has nacido de nuevo. Porque si ninguna de estas cosas están en ti, tú puedes ciertamente ser miembro de una iglesia. Puedes ir a un edificio e identificarte con las personas y ser parte de una comunidad. Pero si estas cosas no han existido y no son verdad en tu vida espiritual, entonces todo lo demás que hagas es falso. Todo lo demás sale sobrando. Si nosotros no estamos bien delante de Dios, no nos hemos arrepentido, no nos hemos vuelto al Señor, si no hemos entendido lo que Cristo hizo por nosotros, entonces, mis hermanos, solamente escuchar la palabra de Dios añade más condenación a nuestra vida. Pero usted no tiene que estar en esta situación hoy, porque usted puede hoy obedecer a la verdad. Usted puede hoy arrepentirse. Y me escuchó decir que la obra de la salvación es una obra del Espíritu. Y muchas personas cuando escuchan esto dicen, pues hermano, yo no lo siento. Yo no lo siento. Y porque no lo siento, yo por eso no creo. Y yo quiero decirle hoy que es al contrario. No diga hoy, es que no lo siento, y si no lo siento es que el Espíritu no está obrando en mí. No, al contrario, hoy quiero decirle, la forma correcta de pensar es esta. Si usted está escuchando este mensaje y su corazón está endurecido, si usted está escuchando estas palabras y está oyendo de la gloria de lo que el Hijo de Dios hizo, y su corazón está inmóvil, su corazón está duro, y no produce nada en usted, hoy le digo, póngase sobre sus rodillas y dígale al Señor, Señor, mira mi corazón. Mira qué pecador empedernido soy, que ante la presencia de la obra de tu gloria y de tu gracia en la cruz, sigo inmovible.
por favor mueve esta piedra. Por favor cambia este corazón de piedra y dame un corazón de carne que pueda conocerte. ¿Cuántos de ustedes necesitan orar esta oración? ¿Cuántos de ustedes necesitan volverse con todo su corazón en arrepentimiento? No digas hoy, no lo siento, no es una excusa. Si dices no lo siento, estás diciendo yo amo mi propia muerte y mi propia destrucción. Tú no amas tu muerte ni tu destrucción. Tú y yo deseamos salvación. Y Dios no quiere condenarte. Por eso envió a su Hijo amado. Mira lo que Dios hizo. Mira el costo tan alto que Dios sufrió por tu salvación. Vuélvete hoy. No digas mañana. No digas, pastor, mañana lo pienso, después, más adelante, quizá el año entrante, no sé. No. Porque la vida de usted no depende de usted. Usted mismo no sabe qué va a ocurrir con su vida. Vuélvase hoy al Señor con todo su corazón. Pero tampoco puedo forzarle a hacer esto, ni es mi intención manipularle, porque la obra de la salvación es la obra del Espíritu de Dios. Y aquellos que van a ser salvos porque Dios lo ha determinado así. Pero mi exhortación y mi persuasión para usted, vuélvase de todo corazón al Señor. No juegue con las cosas de Dios. Tome en serio lo que Dios dice. Vamos a orar. Así como están, inclinen su rostro y vamos a orar. Y si usted está en este momento en necesidad de orar, para arrepentimiento, hágalo. Venga delante del Señor y diga, Señor, me quiero volver de todas estas cosas a ti. Reconozco mi profunda necesidad de ti. Mira mi corazón endurecido, que no soy movido por la enseñanza de tu palabra. Cámbiame. Dame tu gracia, porque te necesito. Porque necesito entender cuánto necesito al Salvador. Hable con el Señor. Dios está hablando a la vida de usted. Esta es la manera como Dios nos habla por medio de su palabra. Y el apóstol nos dejó estas exhortaciones para que nos volvamos a Él. Y que hoy en este lugar, por la gracia de Dios, nadie atraviese por esa puerta al salir sin ser una persona que ha sido redimido, que ha obedecido a la verdad y que ha nacido de nuevo. Señor, en esta tarde te agradecemos por tu palabra. Habla nuestra vida, nuestro corazón. Enséñanos. Hay muchas cosas que necesitamos aprender. Ayúdanos a mirar al gran sacrificio, el alto costo que nuestra salvación tuvo. Nuestro Señor fue a una cruz y su vida, su sangre fue derramada por nosotros. Él murió para que nosotros podamos vivir. Él llevó la maldición para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. Él tomó sobre sí mismo voluntariamente todo lo que nosotros merecíamos para darnos salvación. Oh Señor, frente a esta profunda verdad, mueve nuestros corazones al arrepentimiento, para obedecer a la verdad, para responder al llamado del apóstol Pablo que dice que tú mandas a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ayúdanos a no confiar en nuestras propias obras ni en nuestra propia justicia, sino a confiar en ti. Y haz, Señor, que el milagro del nuevo nacimiento, la gloria de que tu Espíritu obre en nuestros corazones y haga esta cirugía espiritual e invisible, en la cual tú tomas el corazón de piedra y pones un corazón de carne. Permite que esto sea realidad en nuestra vida. Cámbianos, Señor, y enséñanos a amarte y a seguirte como tú merecemos. Te pido que bendigas a esta congregación. A medida que salimos hoy, pasamos el resto de esta tarde con nuestras familias, permite que tu palabra permanezca en nuestros corazones y ayúdanos y transfórmanos para vivir en obediencia a tu palabra. También te pido, Señor, que en el transcurso de la semana, a medida que vamos a nuestros trabajos, nos envolvemos en nuestras actividades, en las escuelas, en nuestra familia, permítenos vivir de una manera que nos distinga
a las personas de este mundo, no para juzgarles a ellos, no para sentirnos mejores que ellos, sino para mostrarles que hay una esperanza, que la vida vana no conduce a nada, pero que aquel que cree en Cristo permanece para siempre. Señor, usa la vida de estos creyentes y permite que en sus trabajos se manifiesten como personas que te aman, a través de su enseñanza y de su proclamación del Evangelio, pero también a través de su fidelidad en sus trabajos, a través de ser buenos empleados, buenos trabajadores, personas que actúan con honestidad, personas que hacen lo correcto, personas que laboran para tu gloria, Señor. Bendícenos, Padre. Bendice esta iglesia y permite, Señor, que todo lo que hagamos aquí sea, Señor, para honor y gloria de tu nombre. Si tú no edificas la casa, en vano trabajan los que la edifican. Te pedimos que tú la edifiques, Señor, y que tengas misericordia de nosotros. A ti sea toda gloria. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.